Héctor Ramírez. Perdón, empezó la grabación. Decía del padre Héctor Ramírez, director general de Mater Fátima y rector de la academia, y de Leandro Gómez, director académico de la misma. Le agradecemos mucho su valiosa participación en nuestra formación en la fe. A todos ustedes, hermanos, les recuerdo que las clases están grabadas en el canal de YouTube de la academia por si alguien quiere volver a escucharlas o tiene a bien recomendarlas a alguno de sus familiares o amigos. Agradecemos también infinitamente a todos los servidores y anfitriones que estuvieron al pendiente de todas y cada una de las transmisiones y de moderar al final de la clase las preguntas o comentarios. Muchas gracias por todo y que hayan aprovechado al máximo este curso. Ahora los dejo con nuestro hermano José Luis para que dé su última clase del curso. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Juan José, muchas gracias por estas palabras y como siempre les he dicho, este itinerario para mí ha sido muy bueno. Para mí este itinerario ha sido la oportunidad de conocer gente maravillosa como la que hemos conocido acá y sobre todo de aprender más de Dios, de acercarnos más a Él y de tratar de entender que es en su palabra en donde encontramos la fuerza y el sentido de nuestra vida. Nuestra clase de hoy, como cierre y recapitulación de nuestro ejercicio, va a tener eh, dos partes. Una, vamos a hablar de la bienaventuranza número 9. Hace 8 días eh, alguna persona nos decía, pero no hemos hablado de esa bienaventuranza. Vamos a hablar un poquitico de ella, mirando el desarrollo de la misma a lo largo del Nuevo Testamento y de la iglesia que empezaba a surgir después de la resurrección y ascensión del Señor. Y luego vamos a hacer un ejercicio a lo largo de esta hora, un poco menos ya nos queda, pero vamos a hacer un ejercicio de reflexión. Vamos a examinarnos a la luz de las bienaventuranzas. Me parece que es un ejercicio muy interesante, un ejercicio que nos plantea eh, el libro de el cardenal Raniero Cantalamessa, y es un ejercicio que también encontramos en diferentes ámbitos. Hoy, a la luz de esta reflexión, voy a estar pidiendo que muchos de ustedes participen para que me ayuden a leer las preguntas, para que me ayuden de pronto también a comentar algo. Podemos leer un set de preguntas y alguien puede decir, oiga, yo quiero dar un ejemplo o yo quiero contarles algo que me pasó a mí en torno a una de estas preguntas. Entonces, para ponernos en sintonía, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y quisiera pedirle a alguien que nos ayude a leer esta oración inicial, que es la que hemos usado a lo largo de nuestro itinerario. ¿Quién nos quiere ayudar? Yo le ayudo, hermano. Bueno, Verónica. Aquí estamos, Padre, reunidos en tu nombre. Queremos escuchar tu palabra, que es Jesús, camino, verdad y vida. Permítenos escuchar la llamada que Él hizo y continúa haciendo. Sígueme. Una palabra inagotable que hemos escuchado tantas veces. Indícanos el modo de ir en paz de Jesús, en pos de Jesús, de imitarle, de acoger sus sufrimientos, su estilo de vida. Concédenos el don del Espíritu que permita que la llamada de Jesús resuene en nosotros para que así comprendamos y vivamos nuestra vocación, ser
ser santos, ser discípulos misioneros de Cristo, unidos a la Virgen María, que conservaba la palabra en su corazón y con ella a todos los testigos de la fe que con su ejemplo nos ha precedido. Amén. Amén. Muchas gracias, Verónica. Sí. Un repaso final. ¿Quién nos quiere ayudar a leer este pasaje de Mateo, las bienaventuranzas del Evangelio de San Mateo? Yo, hermano Silvia, José Luis, ya. dale, Silvia, perfecto. Las bienaventuranzas según San Mateo. Ok. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Es que lo de Israel, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajen por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Acordémonos, palabra del Señor, cada vez que leamos o proclamemos el Evangelio. Sí, hermana, disculpe. No te preocupes, tranquila que todos seguimos aprendiendo aquí día a día. La novena bienaventuranza, si nosotros vemos las 8 primeras, cada una era un versículo. La novena es muchísimo más amplia y cubre 2 versículos. El primer versículo nos dice la condición o el estado y el segundo versículo nos habla de la promesa. En este caso, bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Y la promesa o el cumplimiento de esa bienaventuranza es alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Volvemos a ver que la recompensa será grande en los cielos. Volvemos a ver la persecución, que lo habíamos visto en la octava bienaventuranza. Esta bienaventuranza la podemos encontrar también desarrollada a lo largo del Nuevo Testamento. Entonces quisiera que alguien me ayude a leer este primer texto de la primera carta de San Pedro. ¿Quién me quiere ayudar a leer Yo lo estos ayudo, dos hermanito José Luis. María Teresa, claro que sí. Primera de Pedro 4, del 13 al 14. Alegraos más bien en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Así, sed dichosos si os injurian a causa de Cristo, pues entonces reposa en vosotros el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Muchas gracias. Y entonces aquí empezamos a ver cómo la iglesia, que empezaba a ser perseguida, toma esta bienaventuranza de la persecución, de la injuria, esta bienaventuranza tan amplia que tenemos hacia el final del
discurso en el Evangelio de San Mateo, y Pedro nos está animando acá y nos dice, alegraos más bien en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo. Y entonces nosotros veíamos esas condiciones de persecución de los que lloran, esos que tienen hambre y sed de justicia. Cuando nosotros estamos en ese estado, en esa situación, empezamos a participar de los misterios de la vida de Cristo. Y aquí Pedro específicamente nos dice, alégrense en la medida en que participan de los sufrimientos de Cristo. Sean dichosos si los injurian a causa de Cristo, porque entonces reposa en ustedes el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios. Es decir, si nosotros en algún momento estamos viviendo persecución o somos injuriados por profesar nuestra fe, quiere decir que el Espíritu de Dios está en nosotros. Tal vez hemos hablado, tal vez hemos puesto un ejemplo en algún momento, y es cuando a veces nos dicen o nosotros decimos, oiga, voy a una reunión o voy a una misa o voy a reunirme con el grupo X de la parroquia, y de pronto en nuestra casa nos dicen, ay, ya se va para la secta, ya se va para la reunión esa. Es que esa secta en la que usted está metido, ahí están injuriándonos por nuestra fe. Ahí estamos siendo perseguidos. Yo les hablaba a ustedes tal vez en algún momento como los memes que también a veces nosotros mismos compartimos son muestra de la persecución que hay hacia nuestra fe. Hay diferentes tipos de mensajes, diferentes tipos de burlas que hacemos en torno a la figura de Jesús, en torno a la celebración de la Semana Santa, en torno a muchas de nuestras celebraciones. Y eso es parte de esa persecución y eh, de esa injuria que tenemos nosotros a causa de Cristo. ¿Quién me ayuda ahora a leer este versículo de la carta a los romanos, por favor? Yo lo leo. Dale, Victoria. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si compartimos sus sufrimientos para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y aquí volvemos otra vez a ver cómo en la medida en que nosotros nos compenetramos con Cristo, nos hacemos herederos de Dios. Y la herencia de Dios va a ser el reino de los cielos, pero también hablábamos que heredaremos la tierra si somos mansos de corazón. Y ese heredar la tierra lo habíamos hablado nosotros cuando vimos esa bienaventuranza, cómo la gente busca a quienes son mansos de corazón. La gente empieza a decir, me gusta conversar con esta persona, me gusta escucharlo, me trae paz, me trae alegría, y eso es parte de la manera en que estamos heredando esta tierra. Una vez más, si compartimos sus sufrimientos, también con Él seremos glorificados. Veamos ahora este texto de la carta de Pablo a los Filipenses. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Le ayudo? Dale, Berta. Nubia. Bueno, Nubia. Pretendo así conocerle a él, sentir el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos, haciéndome semejante a él en la muerte y tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Gloria a ti, palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
pretendo así conocerle a Él. Y entonces nos acordamos cómo nuestra fe va progresando en la medida en que conocemos a Jesús. Y dijimos, las bienaventuranzas son una de las maneras más importante de conocer a Jesús. Hace 8 días hablábamos precisamente de cómo Jesús era el ejemplo como persona bienaventurada. Y nosotros a través de las bienaventuranzas conocemos su corazón. Y en la medida en que nosotros conocemos a Jesús, empezamos a amarlo. Y en la medida en que lo amamos, empezamos a seguirlo. Tanto así que aquí Pablo nos dice, pretendo así conocerle a Él, sentir el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos, haciéndome semejante a Él en la muerte y tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Nos queda una cita de la segunda carta a los Corintios, un versículo, el versículo número 10 del capítulo 12. ¿Quién me quiere ayudar a leer, por favor? Yo podría. Yo. Hablaron 3 personas al tiempo. Berta, ¿estás ahí? Sí. Bueno. Por eso me complazco en mi debilidad, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, sufrimientos por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y este es un versículo que quienes hacemos laudes lo escuchamos con cierta frecuencia porque hace parte de una lectura breve que hacemos en las laudes. En esta liturgia de las horas encontramos parte de esto. Y aquí hay un punto muy, muy importante que Pablo nos deja ver. Y es cuando nosotros estamos más abatidos, cuando consideramos que todo está perdido, cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. ¿Por qué soy fuerte? Porque surge la fuerza del Espíritu, surge la fuerza de Dios. No somos nosotros los que nos levantamos, no somos nosotros los que somos capaces de soportar las injurias, las necesidades que a veces enfrentamos, las persecuciones y esas angustias. Veíamos nosotros cuando hablábamos del martirio, que es la bienaventuranza número 8, hablábamos del martirio y decíamos, hay una fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu Santo, que es la que le ayuda al mártir a soportar todas esas angustias y todos esos castigos a los que se somete. Entonces, cuando nosotros consideramos y recordábamos la pobreza de espíritu, cuando consideramos que solo Dios puede sacarnos de donde estamos, que solo Dios puede hacer una obra para transformar la situación en la que nos encontramos, es cuando hacemos eco de este versículo. Cuando soy débil es cuando soy fuerte, porque es Dios quien nos da esa fuerza. Cierro acá esta novena bienaventuranza. Pasamos ahora al punto que les traía yo preparado un poco más o con más detalle, digamos, y es examinarnos con las bienaventuranzas. Esta figura es tomada de catholic.net. Aquí está la fuente, viene de loyolapress.com. Y cuando nos dicen, quiere compartirla, compártala, pero por favor, compártala así como está. Y vamos a hacernos varias preguntas. Aquí esta figura trae algunas preguntas para cada una de las bienaventuranzas. Para las 8 bienaventuranzas, habíamos dicho, la novena
tiene ahí su particularidad, está redactada más como el Evangelio de Lucas que como las otras 8. Pero digamos que pensando en que nuestro itinerario son las 8 bienaventuranzas iniciales, aquí empiezan a preguntarnos y nos dice, preguntémonos, en días en los que ya no puedo más, acudo a Dios, siento un genuino dolor a causa de mis faltas, soy paciente y gentil con las limitaciones de los demás, busco dar la mano a quien necesita de mi ayuda, ofrezco a los demás gratuitamente el perdón y la paz. ¿Con qué frecuencia me aparto de mi propio egoísmo? Trabajo por resolver los conflictos en mi vida. Y finalmente, vivo con sinceridad e integridad a pesar del que dirán. Esta es como una introducción. Vamos a mirar un grupo de preguntas más amplio para cada una de las bienaventuranzas. Y aquí necesito que alguien vuelva a ayudar. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Lo ayudo, hermano José Luis? Claro que sí, María Teresa. Bienaventurados los pobres de espíritu. Soy pobre de espíritu, pobre dentro, abandonado en todo a Dios. Soy libre y estoy desapegado de los bienes terrenos. ¿Qué representa el dinero para mí? Trato de seguir un estilo de vida sobrio y simple, como conviene a quien quiere testimoniar el Evangelio. Tomo en serio el problema de la espantosa pobreza no elegida, sino impuesta a tantos millones de hermanos. ¿Tengo pretensiones exorbitantes? ¿Sé imponerme alguna austeridad? ¿Sé aceptar aquellos pequeños signos de pobreza que casi siempre nos corresponden? ¿Sé orar como un pobre, como uno que va a mendigar la gracia de Dios, su perdón, su reino, su misericordia? Este grupo de preguntas lo que busca es ponernos en línea con esta bienaventuranza. ¿Qué tan pobres de espíritus realmente somos? ¿Qué tan pobres de espíritu realmente podemos llegar a ser? Y son preguntas que nos ayudan a modificar nuestros comportamientos. Aquí en el primero, por ejemplo, ¿qué representa el dinero para mí? Y en muchas ocasiones sufrimos por el dinero. Claro, cuando nosotros sufrimos pobreza, cuando nosotros no podemos tener, como dicen por ahí, las necesidades básicas satisfechas, nos angustiamos. Pero realmente estamos sufriendo porque no satisfacemos nuestras necesidades básicas o estamos sufriendo por algo más allá. Y en esta última pregunta me llamó muchísimo la atención a mí, porque nosotros en muchas ocasiones, en nuestra oración, no tomamos conciencia de que estamos mendigando la gracia de Dios o su perdón o su misericordia, sino que a veces en nuestra oración le decimos a Dios qué tiene que hacer. No dejamos, como dicen por ahí, no dejamos a Dios ser Dios, sino que queremos imponerle lo que nosotros queremos. Sino que a veces en la oración decimos, bueno, Señor, por ejemplo, las oraciones transaccionales, esas son buenísimas, ¿no? Si tú me concedes este favor, yo hago tal cosa. Si tú me das esto,
voy de peregrinación a algún lado. Si tú evitas que pase esto, entonces yo hago tal cosa. Te ofrezco la novena, te ofrezco la peregrinación, ofrezco tantas cosas para que el Señor haga algo a cambio. Y nosotros no estamos en esa posición. Nosotros realmente estamos pidiendo su gracia. Y hablábamos tal vez un poco de la oración del corazón. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Quizás es la oración más poderosa que nosotros podemos tener. Y el ejemplo que tenemos es el del fariseo y el publicano en el templo. Vamos con la segunda bienaventuranza. ¿Quién me ayuda, por favor, a leer estas preguntas? Yo, hermano José Luis, Silvia. Dale, Silvia. Bienaventurados los mansos. ¿Soy humilde? Hay una violencia de las acciones, pero también hay una violencia de las palabras y los pensamientos. ¿Domino la ira fuera y dentro de mí? ¿Soy amable y afable con quien está cerca de mí? ¿Siempre quiero decir la última palabra en las discusiones? ¿Respondo al mal con mal? ¿Presto atención a aquellos que son más débiles, que son mansos por naturaleza porque son incapaces de defenderse? Y estas preguntas nuevamente, muchas gracias, Silvia, nos llevan hacia allá, hacia la mansedumbre, que en muchas ocasiones se representa con la humildad. Por eso nos preguntamos acá, ¿soy humilde? ¿O quizás aparento ser humilde? Como dice aquí, hay violencia de acciones, pero también hay violencia de palabras y pensamientos. Entonces nosotros podemos controlar eventualmente la ira hacia afuera, pero por dentro estamos odiando y maldiciendo a la otra persona. Muchas veces alcanzamos a mirarlos y decimos, pero por dentro estamos diciendo, te va a partir un rayo, que ojalá llegues, que caigas en la paila del infierno. Eso nos puede estar pasando y eso no es ser mansos, eso no es vivir la mansedumbre. Hablábamos en esta bienaventuranza que en muchas ocasiones nosotros siempre queremos decir la última palabra en las discusiones, cuando a veces no tiene sentido. Cuando a veces la discusión simplemente es, dejemos de discutir. Y esta última, prestar atención a aquellos que son más débiles, porque son incapaces de defenderse. ¿Hasta dónde estamos nosotros identificando a esas personas y hasta dónde estamos prestándole atención? ¿Hasta dónde estamos llegando nosotros a ayudarle, a defenderlo incluso? Vamos con la tercera. ¿Quién me ayuda con esta lectura, por favor? Yo, hermanito. Bueno, Alejandra. Considero la aflicción como una desgracia y un castigo, tal como lo hace la gente del mundo, o como una oportunidad de parecerme a Cristo. ¿Cuáles son los motivos de mis tristezas? ¿Los mismos de Dios o los del mundo? ¿Trato de consolar a los demás o solo ser consolado yo? ¿Sé guardar como un secreto entre Dios y yo alguna contrariedad sin hablar de ello
o diestra o sin hablar de ello a diestra o siniestra? ¿Cuáles son las causas de nuestras lágrimas, de nuestras tristezas? ¿Cuáles son nuestras consolaciones? ¿Sabemos desahogar nuestro sufrimiento ante Dios antes que con los demás? Muchas gracias, Alejandra. A Y usted, aquí hermanita. volvemos a preguntarnos y volvemos a mirar qué tanto avanzamos nosotros en nuestro camino a ese encuentro con el Señor. O seguimos aferrados, amarrados, apegados al mundo. Volvemos a mirar acá cuáles son los motivos de mis tristezas. ¿Son los mismos de Dios o siguen siendo los del mundo? Alguna vez le regalamos nosotros a mi hija, estaba pequeña, ella tenía tal vez unos 8 o 9 años. Le habíamos regalado de cumpleaños un iPod. Era feliz con su iPod porque tenía su música, escuchaba sus canciones, podía programar sus canciones, estaba muy, muy contenta. Un día, saliendo del colegio, venía corriendo, vio a su mamá, salió corriendo, se le cayó el famoso iPod y se le rompió la pantalla. Gran desconsuelo hubo en él. Sin embargo, fue una oportunidad muy, muy importante para todos para entender que las cosas se pueden recuperar. Puede que no al otro día, puede que nos tardemos mucho tiempo en volver a recuperarla, pero son cosas. Más importante era que ella no se cayó y no se hizo daño. Más importante era que cuando el iPod cayó no golpeó a nadie y no le hizo daño a nadie. Esas son las cosas y las oportunidades que nosotros encontramos en nuestra vida. Por eso la primera pregunta también nos enfoca allá. ¿Consideramos la aflicción como una desgracia y un castigo? Así como le pasó al pobre Job, que sus amigos le decían, usted tiene algún pecado por ahí escondido y por eso Dios lo está castigando. Pero nosotros que llegamos a leer el libro de Job, entendimos que Dios no lo estaba castigando, que Dios no estaba haciendo absolutamente nada para que la situación de Job fuera negativa. ¿Qué tanto hemos aprendido a ver nuestras situaciones negativas como oportunidades para parecernos a Cristo? ¿Cuáles son las causas de nuestras lágrimas? ¿Lloramos por cosas, por algo que nos ofrece el mundo? ¿O lloramos como lloró Santa Mónica, por la conversión de nuestra familia, por la conversión de nuestros hijos? Estos cuestionamientos nos deben llevar hacia allá. Acordémonos que en todo este itinerario hemos dicho, estos son 8 pasos, 8 escalones que nos van acercando más a Dios. Y estas preguntas que tenemos hoy son reflexiones muy, muy interesantes para que cada uno de nosotros en su interior trate de responderlas. ¿Qué tan fácil es desahogarnos primero ante Dios que con los demás? Cuando nosotros nos enteramos de algo terrible, salimos primero a contarle a todo el mundo. Imagínese lo que me hizo mi amiga, dizque mi mejor amiga, y estaba hablando de mí, en vez de decirle, Señor, tú conoces el corazón de mi amiga y conoces mi corazón. Pero a veces los impulsos que tenemos nos llevan a buscar primero la consolación en otro lado.
¿Quién me ayuda con esta? La cuarta bienaventuranza. Yo, profesor. Graciela, dale, Graciela. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. Tengo hambre y sed de santidad. Tiendo a la santidad o desde hace tiempo me he resignado a la mediocridad y a la tibieza. El hombre material de millones de personas pone en crisis mi búsqueda continua de comodidad, mi estilo de vida burgués. Me doy cuenta de en qué medida el mundo en que vivo y yo nos encontramos en la situación del rico Epulón. ¿De qué modo he tenido hambre y sed de la voluntad de Dios? Muchas gracias, Graciela. Y entonces acá podemos empezar a preguntarnos, como le decía Jesús a la samaritana, bueno, no a la samaritana, no, a sus discípulos cuando estaba allí y había tenido el encuentro con la samaritana. Y Jesús les decía, yo tengo un alimento que ustedes no saben. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, hacer la voluntad del Padre. ¿Qué tanto nosotros hemos sentido esa hambre y esa sed? ¿O todavía seguimos pensando y discutiendo y peleando con nosotros mismos diciendo, bueno, Dios quisiera que yo le dijera al tendero que me entregó mal las vueltas, pero es que a mí estos 1.000 pesitos no me caen nada mal? La voluntad de Dios sería decirle, oye, me entregaste dinero de más, pero todavía peleamos nosotros con eso. Incluso a veces ni siquiera decimos, me voy a confesar por eso, sino que nos quedamos por ahí. Se equivocó él. Gracias, Señor, porque me bendices con el error de él. Parecería que no está muy bien. Parecería, y es una opinión mía, que no deberíamos actuar de esa manera. Veíamos que tener hambre y sed de justicia es querer alcanzar la santidad. Y ya sabemos que la santidad se alcanza desde donde estamos. La santidad no es para los que están por allá lejos, ¿no? La santidad la podemos alcanzar desde nuestra particularidad, desde nuestra propia vida. Hemos visto la santificación, la beatificación de familias santas, de padres, de hijos. Hemos visto la santificación de reyes. La santidad es un llamado que el Señor nos hace a todos. Todos podemos llegar a ser santos, pero para llegar a ser santos tenemos que tener hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, que es hambre y sed de justicia. ¿Quién me ayuda con esta? ¿Le ayudo? Sí, señora. Dale, Nubia. Bienaventurados los misericordiosos. Soy misericordioso ante la equivocación de un hermano, de un colaborador. Reacciono con el juicio o con la misericordia. Jesús sentía compasión por los humildes y yo. ¿He sido también yo alguna vez el siervo perdonado que no sabe perdonar? ¿Cuántas veces he pedido y he recibido a la ligera la misericordia de Dios por mis pecados, sin darme cuenta de a qué precio me la ha procurado Cristo?
Respondo siempre con la misma medida. Soy capaz de cambiar el tono y sé mostrarme misericordioso. Hiero a los demás no con las respuestas, sino con el silencio. Muchas gracias. Sed misericordiosos como el Padre es misericordioso con ustedes. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso con ustedes. Y aquí hay un punto bien de esos que le llegan a uno al corazón así, que le retuercen a uno el corazón. ¿Cuántas veces hemos pedido y recibido la misericordia de Dios por nuestros pecados sin tomar conciencia del precio que pagó Cristo? Ah, otra vez estoy diciendo mentiras más. Eso yo mañana me confieso, que eso ahí Dios me perdonará. Cada una de nuestras mentiras fue pagada por Cristo. Cada uno de nuestros pecados lo condenó a muerte. Cada uno de nuestros pecados lo clavó en la cruz. Y en muchas ocasiones no somos conscientes de eso. Como dice aquí, recibimos a la ligera la misericordia de Dios por nuestros pecados. O también nos ha pasado que somos como ese siervo al que le perdonan una deuda gigantesca y salimos a acosar al que nos debe una nimiedad. Muchas veces nos ha pasado eso. Si queremos vivir la misericordia, tenemos que trabajar en nuestro ser para responder siempre cambiando el tono y siendo misericordiosos. Si alguien me alza la voz, yo trato de alzar la voz más porque yo no me voy a dejar ganar. No. Si alguien me alza la voz, yo puedo bajar el tono de voz y decirle, ven, conversemos, no gritemos. ¿Quién me ayuda con esta que viene acá? ¿Puedo seguir yo? Por supuesto. Bienaventurados los limpios de corazón. Soy puro de corazón, puro en las intenciones. Digo sí, sí es así, o no, si es no, como Jesús. Hay una pureza de labios, una pureza de los ojos, una pureza del cuerpo. Trato de cultivar todas estas purezas tan necesarias especialmente para las almas consagradas. Lo opuesto más directamente a la pureza de corazón en la hipocresía, a quien me esfuerzo por agradar a mis acciones, a Dios o a los hombres. ¿Sigo? ¿Sigo? Sí, señora. Estoy convencido de que tener la conciencia limpia es la alegría más grande que existe. Sé saborear, apreciar la alegría de una conciencia limpia. Ay, perdón. Perdón que me llegó un mensaje. Ya. Sé realizar sacrificios para lograr esta alegría. Sé realizar el sacramento de la reconciliación para vivir la alegría en una conciencia purificada y perdonada. He purificado mi corazón. He hecho lo posible por iniciar la oración con un acto de humildad, de arrepentimiento,
de petición, de perdón. Me he colocado en la condición de pecador que implora el perdón. Muchas gracias. Y entonces, este es un escaño más alto, este es un escalón más alto. La limpieza o la pureza de corazón nos cuesta mucho más trabajo y difícilmente yo considero que voy a poder llegar a lograrla. ¿Qué tan puro soy en las intenciones? Muchas veces de palabra somos santos, pero allá adentro en nuestro corazón no. Allá adentro en nuestro corazón decimos, con la palabra decimos que te vaya muy bien y por dentro, ojalá no. Ojalá encuentres algún problema. En muchas ocasiones, y en esta última viñeta de esta diapositiva, acordémonos que nos decían que el opuesto a la limpieza o a la pureza de corazón es la hipocresía. Y la pregunta aquí es, ¿a quién quiero yo agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿Quiero quedar bien con mi grupo de amigos o quiero quedar bien con Dios? ¿Quiero agradarle a Dios con lo que pienso, hablo y hago o con mis amigos? Y en muchas ocasiones nuestro corazón se inclina a agradar a nuestros amigos o al jefe o a los hombres o a quien necesitamos. Muchas veces en nuestro trabajo, en nuestro grupo de amigos, queremos ser el más chistoso, queremos ser los más cómicos. Y eso nos lleva a hablar en doble sentido o a hacer chistes que denigran a las personas. Ahí no hay pureza de corazón. ¿Qué tanto disfrutamos tener la conciencia limpia? Todas las noches podemos cerrar el día diciendo, Señor, gracias porque hoy me ayudaste a mantenerme alejado del pecado. Señor, gracias por perdonar mis pecados. Señor, ten piedad de mí que soy un pobre pecador. ¿Quién me ayuda con esta siguiente bienaventuranza, por favor? Pues las preguntas que se hacen en torno a esta bienaventuranza. ¿Puedo ayudarle yo, hermano José Luis? Silvia, Dale, Silvia. Sí, señora. gracias. Aquí. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Soy agente de paz. Pongo paz entre las partes. ¿Cómo me comporto en los conflictos de opiniones de intereses? Me esfuerzo por referir siempre y solo el bien, las palabras positivas, dejando caer el mal al vacío, los chismes, lo que puede sembrar discordia. Está la paz de Dios en mi corazón. Y si no, ¿por qué? Gracias, Silvia. Acordémonos que trabajar por la paz no es yo estoy en paz con todo el mundo, yo contigo no me meto, yo contigo no me meto y estoy en paz. Sino es, si hay alguna discordia, venga, busquemos la manera de resolverla. Y aquí me llama mucho, mucho la atención el tema de los chismes, porque a veces somos muy dados a eso. El otro día conversaba yo con una persona, se fue a vivir fuera del país. Y le decía yo, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal la adaptación? Cambiar de país no es fácil, eh, sobre todo por los hijos, porque a veces si uno se va a un país, las diferencias idiomáticas son importantes. Y entonces teníamos un amigo en común también allá, y entonces me dijo, no, es que imagínate que este amigo pues cuando nos reunimos con él vimos que tiene unas actitudes taratata. Y empecé yo a decir, ¿será que le pregunto cuáles eran esas actitudes o será que no?
Y empecé a preguntarme, ¿lo hago por chisme o lo hago porque eventualmente quiero entrar a defenderlo? ¿Lo hago porque quiero entrar a tomar parte en esa discrepancia que se está presentando ahí? No les voy a contar qué pasó, ni qué hice, ni qué dije o qué no dije, pero son ese tipo de situaciones a las que nosotros nos enfrentamos. Y en muchas ocasiones tenemos que tomar partido y decir, hasta aquí llego yo no me voy a interesar por el chisme. El chisme no me trae nada bueno, a no ser que sea más bien algo, una información que realmente necesitamos, que se pueda comprobar y que realmente nos sirva para sembrar paz, para trabajar por la paz. ¿Quién me ayuda con esta, por favor? Patricia. Bueno, Patricia. Sí, gracias. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. ¿Estoy dispuesto a sufrir algo en silencio por el Evangelio? ¿Cómo reacciono ante alguna ofensa o desaire que recibo? ¿Participo íntimamente en los sufrimientos de tantos hermanos que sufren verdaderamente por la fe o por la justicia social y la libertad? Muy bien, Patricia. Muchas gracias. Y aquí, ¿qué tan dispuestos estamos para sufrir en silencio? ¿Qué tan dispuestos estamos a reaccionar frente a las ofensas o los desaires? ¿Estamos dispuestos a que, como me generaron este desaire, después me tocará a mí? ¿Ya me llegará el momento? ¿O simplemente lo recibo, lo acepto y digo, Señor, te ofrezco esto? Tú sabes lo importante que el tema era para mí, pero quizás estás tú detrás para librarme de algo. ¿Qué tanto nos vinculamos nosotros al sufrimiento de los hermanos? ¿Qué tanto nosotros participamos en esos sufrimientos y especialmente de aquellos que realmente están sufriendo por la fe, ¿no? Por la libertad? ¿Qué tanto nos estamos solidarizando con los israelitas y los palestinos en medio del conflicto en que están? Con los ucranianos y los rusos en medio del conflicto en que están, con nuestros mismos compatriotas en medio del conflicto en el que estamos, porque en nuestros países también estamos en conflictos, también tenemos persecuciones, también tenemos atentados contra la libertad, la justicia social, contra la fe. Vamos llegando al final de nuestra sesión de hoy y les pregunto, ¿alguien estuvo en misa el sábado? Sí, ¿O alguien escuchó el evangelio del sábado? Sí. sí. ¿Cuál era el evangelio del sábado? No me El del acuerdo. sábado en la tarde era el mismo que el domingo, en la fiesta de No, bodas. el del sábado. El El del del sábado. sábado. A ver, vamos a mirar el internet. Bueno, dichoso, dichoso el vientre que te cargó y los pechos que te criaron, le dijo una señora a nuestro Señor Jesús. ¿Y qué respondió él? Nuestro Señor respondió, Más dichoso ese. dichosos más bien Práctica. los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y esta es una bienaventuranza que para todos debería ser también el centro de nuestra vida. Bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la cumplen o la guardan. Y es que nos hemos centrado en las bienaventuranzas como están ahí agrupaditas
pero a lo largo de la escritura tenemos muchos mensajes de dicha, muchos mensajes de bienaventuranza. Y quizás esta bienaventuranza que está aquí, que se la dice el Señor perfectamente a una persona que le acaba, como dijo por aquí un sacerdote, que le acaba de lanzar un piropo, le ha lanzado ese piropo a él y a su madre, y él nos responde con una enseñanza de vida fantástica. ¿Qué tanto escuchamos la palabra de Dios y buscamos cumplirla? Y como les he dicho, al llegar al final de este curso, les quiero poner una vez más Lucas 17:10. De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os han mandado, decid: no somos más que unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y de esta manera terminamos nuestro curso. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes, como lo fue para mí cuando acepté la invitación para este curso de las bienaventuranzas. No pensé que fuera a aprender tanto como he aprendido a lo largo de este curso. A lo largo de estas 12 sesiones, no pensé que fuera a aprender tanto, pero en este momento le doy gracias a Dios porque he aprendido muchísimo preparando el curso, y más que preparando el curso, escuchándolos a ustedes. Si alguien quiere contarnos algo, quiere comentarnos algo con respecto a las preguntas que estuvimos viendo, a lo que tratamos a lo largo de este curso, este es el momento.